Hola, bienvenidos a nuestro seminario web de 2D a 3D en Allplan. Nos alegra mucho que estéis aquí. Durante los próximos 30 minutos aproximadamente, veremos por qué la planificación basada en modelos 3D tiene sentido y cuáles son sus ventajas frente al 2D. A continuación, entraremos directamente en Allplan 2026. Queremos mostraros lo fácil que es la planificación 3D en Allplan y cómo facilita vuestro trabajo. Durante el seminario, podéis hacer preguntas directamente en el chat. Estas serán recopiladas y respondidas luego por correo electrónico. Durante mucho tiempo, la planificación 2D fue el estándar. Primero en la mesa de dibujo, y luego con programas CAD. Se trabajaba con líneas, círculos, tramas y patrones, o áreas rellenas, por mencionar solo algunos elementos. Pensábamos en términos de planos, y en cuanto se añadían cambios o había que coordinar con otras disciplinas y clientes, las cosas solían volverse confusas muy rápidamente. ¿He dibujado ya el cambio en todos los planos de planta y secciones? Las exigencias de los clientes también han aumentado con el tiempo. Temas como presentaciones y visualizaciones son ahora fundamentales. En la planificación 3D el enfoque cambia. Más que dibujar planos, creamos un modelo. En vez de líneas y círculos, usamos elementos como muros, columnas y forjados. Los planos pueden derivarse automáticamente del modelo 3D en Allplan. Esto significa que trabajamos con objetos inteligentes que interactúan entre sí. Los cambios realizados en el modelo 3D se reflejan automáticamente en todas las vistas y secciones. Al crear el modelo 3D, también sientas las bases para proyectos BIM y una mejor comunicación con otros participantes del proyecto. Con el modelo 3D también creamos una base para la medición de cantidades. Por ejemplo, una pared es un componente constructivo con altura, material, varias capas y así sucesivamente. Estos son datos que podemos evaluar. En Allplan, no solo se pueden evaluar las cantidades de los componentes, sino también las superficies habitables y mucho más, mostrando informes en cuestión de segundos. Sin embargo, la planificación 3D no implica sustituir el 2D por completo. Por ejemplo, para dibujos de detalle, el 2D sigue siendo ideal para obtener resultados rápidos. Así, conviene generar secciones desde el modelo 3D. Complementándolos con elementos 2D, Allplan combina planificación 2D y 3D, y mucho más en un único programa. El flujo de trabajo es similar y, por lo tanto, rápido de aprender. Echemos un vistazo rápido a las diferencias en la planificación de armaduras. El armado bidimensional significa que tenemos que dibujar la armadura por separado en cada sección. También hay que considerar si la armadura en esta sección debe contarse para la evaluación o no. Esta es una fuente importante de errores, especialmente para los diseñadores con poca experiencia. El armado tridimensional, es decir, un modelo de armadura, elimina esta fuente de error. Cada barra de armado que dibujo se muestra automáticamente en todas las secciones correctamente. Además, puedo comprobar visualmente mi armado en el modelo 3D y realizar comprobaciones automáticas de colisiones con los componentes integrados, etc. Y así sucesivamente. Llevar a cabo el flujo de trabajo para introducir datos en Allplan es prácticamente el mismo. El modelo 3D de la arquitectura también es una base excelente para el armado automático. Componentes estándar como pilares, muros y vigas pueden armarse en cuestión de segundos. Vamos a ver esto en la práctica en Allplan ahora. Una gran introducción con mucha información importante. Gracias. Me llamo Vitaly Triakin y os voy a mostrar todo esto en Allplan. Mi compañero Wolfgang Oelsel os presentará después el tema del armado. Estoy empezando un nuevo proyecto con una plantilla de proyecto. Nuestra recomendación es siempre empezar con una plantilla de proyecto, ya que esta ya contiene, por ejemplo, una estructura de edificio, es decir, la organización del proyecto, para que podamos comenzar de inmediato. Seleccionamos los submodelos necesarios. Y ahora, la estructura del edificio. Para los muros exteriores, utilizo el asistente de Allplan. Un apunte rápido, la asistencia preinstalada puede variar según el país. Sin embargo, también puedes crear de forma muy rápida y sencilla tus propios asistentes de oficina y utilizarlos en futuros proyectos. Para los muros exteriores, selecciono un muro exterior con una estructura de 2 capas. Modifico esto ajustando la capa de hormigón. Y luego creo nuestros muros exteriores. Con la ayuda de la entrada de componente rectangular. Ahora que los muros exteriores ya son visibles, creo los muros interiores de la misma manera. Para esto, también vuelvo a utilizar el asistente.
Cuando estés listo para posicionar tanto los tabiques interiores como los muros estructurales exteriores principales, tienes la opción cómoda de introducir manualmente un valor numérico preciso en el campo de entrada, o simplemente colocarlos libremente sobre el plano utilizando el cursor del ratón. Vamos a crear una segunda pared interior. Colocamos esta, y con eso, ya hemos creado los muros exteriores e interiores. Estos también pueden verse, por ejemplo, en la perspectiva central. A continuación, vamos a insertar los huecos. Eso significa que, para ello, cambio al asistente correspondiente y selecciono el hueco adecuado. Dentro de esta ventana de diálogo, ahora puedo, por ejemplo, afinar también varios parámetros específicos. Eso significa que tanto las dimensiones para el ancho del hueco como la altura exacta del antepecho se pueden ajustar fácilmente, junto con muchas otras configuraciones avanzadas que puedes adaptar a tus necesidades. Una vez que todo esté correctamente configurado, podré ubicar y posicionar con precisión esta abertura recién configurada directamente en el plano de planta. Con una distancia predefinida. Y como pueden ver, la abertura está claramente indicada y se muestra aquí mismo en el plano. Y también es visible en nuestro modelo. Ahora simplemente terminaré todo lo demás también en el otro lado. Por aquí se han habilitado dos aberturas para ventanas. Ahora también podemos ver brevemente estas imágenes desde la perspectiva central, para observar lo bien que se muestran. A continuación, insertaremos la puerta de entrada, lo que significa que también existe la opción en el asistente de seleccionar una puerta de entrada predefinida. Nosotros lo seleccionamos. Tomaremos este modelo 3D y lo colocaremos en nuestro plano de planta, usando valores numéricos preestablecidos. Una vez colocada correctamente la puerta de entrada, pasaremos a instalar las puertas del patio. Encontrarás estas opciones fácilmente dentro de la herramienta de asistente correspondiente. Para este proyecto en cemento, utilizaremos un diseño de puerta plegable, seleccionado y versátil, para completar el espacio. Y después ajustaremos la abertura en consecuencia. Y que coincida con el plano de planta. En la configuración, cambiamos rápidamente el ancho de la abertura. Y finalizamos el proceso. Puedes ver que tanto en el plano de planta como en el modelo, la abertura ya ha sido colocada con el elemento adecuado. Ahora tenemos 3 puertas de madera maciza más que debemos colocar con cuidado en estos marcos restantes. No haremos ningún ajuste para estas, simplemente las posicionaremos. Comienza en nuestro diseño con una distancia predefinida. Como puedes ver claramente aquí. También hay muchas construcciones auxiliares diferentes disponibles que te ayudan a colocar o posicionar con precisión los distintos componentes correctamente. Todavía nos falta una puerta. Vamos a colocar esta ahora. De este modo, hemos creado las aberturas exteriores. Ahora solo faltan las puertas interiores. También hay elementos adecuados para estas en el asistente. Volvemos, por ejemplo, a la pestaña de puertas y seleccionamos una puerta interior con marco. Y luego la colocamos. Siempre que inicies una nueva sesión, tienes la opción completa de modificar, personalizar y ajustar todos los diferentes parámetros de configuración y parámetros técnicos. Por supuesto, también puedes guardarlos como un archivo de favoritos. Esto significa que puedes seleccionar el favorito en cualquier momento con sus ajustes predefinidos. Así que ahora podemos ver no solo el plano, sino también el modelo con todos los elementos que hemos insertado. Eso ha sido bastante rápido. Muy bien, entonces pasemos al acabado interior. Para esto, hay una función llamada locales, pero también hay un asistente adecuado para ello con diferentes variantes de estructura de suelo.
Las superficies laterales y las del techo también están definidas aquí. Eso significa que selecciono la habitación adecuada desde el asistente y la coloco en el plano. Después, la habitación también queda rotulada. Ahora tengo toda la información en un solo vistazo. Tras esto, puedo proceder paso a paso para amueblar y equipar completamente todas las distintas locales, con sus superficies interiores específicas. Y examinar y revisar toda la información correspondiente. Aquí vemos, muy brevemente, la estructura de las superficies laterales en nuestra ventana de diálogo. Aquí se pueden asignar diferentes materiales y superficies, así como oficios para la posterior evaluación de cantidades. Puedes ver que el modelo va tomando forma poco a poco. Pero lo que todavía nos falta, por ejemplo, sería ahora la losa del suelo. Podemos crearla ahora después. También podríamos haberlo hecho antes, pero somos muy flexibles. Eso significa que, gracias a la estructura del edificio, tenemos muchas opciones para organizar nuestro proyecto. Podemos eliminar o insertar determinadas zonas de escaleras. Esto también es muy adecuado para variantes. Además de la estructura de vistas parciales, también disponemos de un gestor de niveles integral. Dentro de esta herramienta, puedes ajustar o predefinir fácilmente la altura específica de nuestro edificio en cualquier momento, y todos los componentes del edificio se adaptarán automáticamente en consecuencia. Al realizar estos cambios, el sistema garantiza que todo permanezca alineado. Después de realizar el cambio, ahora tenemos la opción de asignar alturas específicas a vistas parciales individuales, de modo que los componentes del edificio puedan representarse en consecuencia. Bien, ahora vamos a cambiar a una vista parcial diferente. Eso significa que ahora estamos en la vista parcial del techo, donde se crea el forjado o la losa alveolar. De nuevo, seleccionamos el componente de edificio adecuado desde el asistente y podemos introducirlo fácilmente a lo largo de la diagonal. Esto significa que el componente de construcción se crea en una vista parcial separada. Ahora también puedes verlo en la animación. Está presente. A continuación, comenzaremos a construir el techo por encima de nuestra planta baja. Para ello, hemos cambiado la vista parcial. De esta forma, también logramos una separación de los componentes del edificio. Volvemos al asistente y seleccionamos el componente de construcción adecuado. Todos los ajustes ya están predefinidos, incluidas las superficies, y se colocan en la vista parcial. Eso puede pasar a veces. Aquí puedes ver lo fácil que es cuando simplemente coges el techo y lo colocas en la vista parcial correspondiente. De este modo, las alturas también se ajustan automáticamente y encaja perfectamente. Ahora ajustaremos la altura de la capa de aislamiento, modificando el borde superior, su referencia y el borde inferior. El borde superior se establecerá en el borde inferior del primer piso superior, y luego alineamos y ajustamos cuidadosamente el límite inferior para que coincida con el borde inferior de nuestro forjado estructural. Utilizando las potentes herramientas de filtro de selección integradas, puedes seleccionar de forma muy rápida y eficiente elementos específicos dentro de tu proyecto. En consecuencia, todos los elementos asociados se actualizarán y sincronizarán automáticamente al mismo tiempo. No tienes que modificar cada elemento individualmente. Así que, después de haber creado nuestra planta baja con el techo encima, ahora pasamos a la buhardilla. Eso significa que volvemos a una vista exterior, que se ha configurado para este propósito en el asistente. A continuación, seleccionamos una construcción de muro adecuada. También es posible transferirla directamente desde el plano de planta. Lo único que nos queda por hacer ahora es ajustar la altura de la buhardilla. Ahora que acabamos de cambiar eso, podemos, una vez más, continuar muy fácilmente y crear la buhardilla. Por ejemplo, la altura también se puede ajustar para capas individuales sin que sea en todas a la vez. Puedes asignar una altura diferente a cada capa, lo cual suele ser muy común. Eso significa que somos muy flexibles en este aspecto. Después de haber creado la buhardilla, ahora también podemos, de forma bastante sencilla, crear nuestro revestimiento de chapa para la buhardilla. Esto también lo puedes encontrar en el asistente.
Tal y como mencioné antes, también pueden ser completamente personalizados por ti. Tenemos una gran variedad de opciones disponibles justo ahí. Seleccionamos cuidadosamente la que mejor se adapte a nuestras necesidades y ahora podemos colocar con precisión nuestro componente de chapa para la buhardilla en la perspectiva central. Ahora solo queda el tejado verde. Y para eso, también utilizamos el asistente. Como he dicho, ahorra muchísimo tiempo. Colocamos esto y todos los parámetros, todos los componentes, todas las propiedades ya están predefinidas a través del asistente. Y así de fácil. Parece que está terminado. Lo que aún falta ahora es la fachada exterior. Y para eso, también hay una función en Alvin. Se llama Story y se puede encontrar tanto en la barra de acciones como, a veces, en el asistente. Como puedes ver, utilizamos mucho el asistente ya que muchas funciones o componentes ya están predefinidos. Aquí también, por ejemplo, se puede cambiar el material o tipología. Y, por supuesto, la altura también se puede ajustar en consecuencia. Esto se adapta a la teca. El proceso de introducir estos datos de entrada suele hacerse de forma diagonal o quizá poligonal, lo que básicamente significa definirlo punto por punto, dependiendo concretamente de cómo esté representado nuestro plano detallado en ese momento. Estos valores numéricos también pueden evaluarse a fondo utilizando el sistema Viports. Una característica específica de la que, sin duda, hablaremos con mucho más detalle un poco más adelante. Para el plano arquitectónico, ya hemos desarrollado e implementado con éxito el diseño de la fachada exterior en consecuencia. A continuación, trasladamos nuestra perspectiva actual de vista parcial a la planta baja y procedemos a crear allí también nuestra fachada detallada. Como podéis ver, es bastante sencillo. Otra cosa adicional que es importante señalar, y que también se puede hacer después, por ejemplo, es que podemos modificar y ajustar con precisión la configuración específica de la altura. Eso significa que puedes acceder y editar fácilmente las propiedades internas de un componente en cualquier momento que sea necesario para tu flujo de trabajo de diseño y ajustar la altura en consecuencia. Aquí tenéis nuestro mapeo de niveles, lo que significa que habéis establecido la referencia bastante rápido. Así que, con este modelo, naturalmente tenemos muchas posibilidades, lo cual está realmente bien. Podemos generar secciones y vistas en cualquier momento. A partir de este modelo, ahora pasaremos a una sección. Puede ser una sección vertical o una horizontal. Fijamos nuestra línea de sección y, en consecuencia, la profundidad de visión. Y así de sencillo, hemos generado una sección que puede colocarse en un dibujo parcial independiente. En las derivaciones de la estructura del edificio, que utilizamos, por ejemplo, para secciones o también para informes más adelante en la compilación de planos. De este modo, tengo una separación entre mi modelo y mis derivaciones en forma de vistas y secciones. Como podéis ver, se muestran todos los elementos, todos los componentes del edificio, incluso la estructura del suelo. Si algo cambia en la planta, también se modificará automáticamente en la sección. Procedemos de la misma manera con las vistas, es decir, aquí tenemos la opción de crear diferentes vistas. Con superficies o sin superficies, con etiquetas o sin etiquetas. Y aquí, cada ajuste que realices también se puede guardar como favorito, lo que te ahorra tiempo. Por ejemplo, la próxima vez que crees una nueva vista. Ahora que hemos creado la sección y la vista, por supuesto, también queremos conocer las cantidades. Eso significa que tenemos la capacidad de analizar los componentes constructivos que están presentes en nuestro plano de planta. Para ello, utilizamos los informes. Hay una gran variedad de informes que se entregan como estándar. Ahora, echemos un vistazo al informe. Vamos a ver el trabajo de hormigón por tipología, en forma de hormigón in situ. Podemos seleccionar elementos individuales o todo el edificio. Esto significa que ahora tenemos mucha información disponible. Estos se presentan de forma clara, todos los valores están disponibles. El informe se puede exportar como un archivo de Word o como un archivo PDF. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, como un archivo de Excel para su posterior procesamiento, o como una imagen de texto en Oplan. Así que en poco tiempo, hemos creado nuestro modelo también listo para la visualización, es decir, con las superficies aplicadas. Hemos determinado las cantidades y ahora, teóricamente, podríamos avanzar más en la dirección de la ingeniería estructural.
Y con esto, le cedo la palabra a mi compañero Wolfgang. Así que eso es lo fantástico del modelo 3D. Creo que habéis podido ver lo rápido y sencillo que se puede crear un modelo 3D así. Ahora voy a utilizar una nueva subvista para el armado. Dado lo avanzado de la hora, me centraré en el armado de los muros exteriores. Le voy a poner un nombre a la subvista. Y entonces, podemos empezar. Ahora podríamos transferir el modelo 3D usando iPlumbing Plus. Podríamos haber exportado un archivo IFC y yo lo habría importado en mi sistema. Pero hoy lo hemos hecho sencillo. Estamos compartiendo nuestro espacio de trabajo y yo estoy trabajando directamente en este proyecto. Para comenzar el proceso de trabajo en el armado, primero crearé varias secciones transversales más detalladas. Para empezar, vamos a proceder a generar y definir una sección horizontal, situada justo en el centro de la planta baja. Para esto, estoy usando la entrada avanzada. La entrada simple y la avanzada son equivalentes. Sé que tengo que usar la altura. El borde inferior menos 0,18, el borde superior 2,55 ya está preestablecido. Lo configuro aquí. Ahí estoy usando el borde inferior a 0,18 y dibujando el área de la sección. Configuro la dirección. La sección ya está unida a mi cursor. Ahora solo voy a cambiar algunos ajustes. Primero, voy a ocultar las superficies coloreadas. Tampoco necesitamos luz ni sombra, así que no las vamos a tener en cuenta. Y luego, simplemente usando un filtro vacío, podré ocultar rápidamente todos los distintos componentes que ahora mismo no necesito ver. Hemos preparado un conjunto de impresión para ello. Esto está incluido en nuestro proyecto de plantilla. Ahora, solo se muestran los componentes de hormigón y los muros de carga. Así que el aislamiento, el interior, suelos y acabados desaparecen de mi sección. Para el plano de planta, cambiaremos el etiquetado, no necesitamos una etiqueta de sección para esto, así que ya tiene bastante buena pinta. Voy a colocar esto junto a mi modelo, y como podemos ver, tenemos un plano de planta limpio. Para un plano de encofrado, de obra o de armaduras, también podemos cambiar la representación utilizando los tipos de dibujo. Eso significa que cambiamos del plano de ejecución a un plano de armaduras, donde el rayado ahora se sustituye por áreas rellenas. Luego, también me gustaría una sección vertical a través del edificio. Quiero utilizar la misma línea de sección que Vitaly ya usó en el plano arquitectónico. Por lo tanto, también puedo copiar la sección. La coloco junto al modelo y ahora hago algunos ajustes más. Eso significa, por supuesto, que también voy a cambiar el rotulado para esta sección. Ahora no queremos un plano de planta encima, sino que tenemos una sección con la etiqueta de sección correspondiente. Podemos comprobarlo enseguida aplicándolo. Y aquí también utilizamos nuestro filtro vacío en forma de un conjunto de impresión. Echemos un vistazo, y ya se ve todo muy limpio. Al hacer clic en cerrar, confirmo todo y puedo empezar con la armadura. En el primer paso, ahora voy a utilizar el armado automático que tenemos para este propósito. Componentes estándar en la construcción de edificios, como pilares, muros y vigas, y una vez el armado de las esquinas de los muros. Armado automático de la conexión de muros. Luego cambio a la paleta de propiedades. Entonces puedes ver cómo queda. Selecciono los dos muros afectados. Ahora ha funcionado. En esta paleta, puedes hacer varios ajustes. Para nosotros, los ángulos del forjado son interesantes. Para el armado, ajustamos la configuración. El diámetro también, eso me gusta bastante. Reducimos un poco la longitud del solape. Si eso no es correcto desde el punto de vista estructural, simplemente ignóralo. Al hacer clic en cerrar, confirmo la entrada y mi primer muro queda armado. En el modelo 3D, vuelvo a activar la función con un doble clic derecho. Por lo tanto, los ajustes se han aplicado. Ahora solo tengo que confirmar con escape, y haré esto únicamente para las dos esquinas restantes.
Así podremos ver también el armado en 3D. Voy a filtrar los elementos vacíos en el modelo 3D. De hecho, también puedo usar mi colección de materiales de impresión para eso de forma bastante sencilla. Ahora ya se ha aplicado, ha tardado un poco, y a través de la paleta de objetos también tengo la opción de hacer mis componentes transparentes, para que podamos ver el interior. Ahora, por supuesto, también he hecho transparente el armado. Pero en realidad me gustaría verlo. Así también podemos ver qué es lo que ahora está mal con los estribos y el plano. Esos son solo los dos estribos enchufables encima de la abertura. El resto se crea con el armado de muro, para lo cual se utiliza el armado automático de muro. Hago clic en mi capa de muro. Luego puedo hacer más ajustes. Quiero acero redondo o malla. Usar armado, separación, diámetro y demás. Todo es ajustable y, luego, al hacer clic en cerrar, también se creará el armado. Así que haremos esto para las 3 paredes restantes. Voy a empezar de nuevo. Selecciona el muro automático, armado, elige un muro. Confirmamos la configuración con cerrar, como también podemos ver. Las barras verticales se anclan automáticamente en el techo. Los elementos se guían hacia arriba. Reconoce automáticamente los componentes adyacentes. 2 veces. Por favor, tómate un momento para confirmar esto una vez más. Y hagámoslo solo una última vez. Así de rápido se pueden reforzar los muros. Como se ha mencionado, esto funciona para todos los elementos estructurales estándar en la construcción de edificios. Una gran ventaja del armado automático es también que, si la geometría de mis muros o de mis huecos cambia, este armado automático se adapta automáticamente a los cambios. Ahora, para terminar, me gustaría crear un plano de doblado. Antes de crear el plano de doblado, asignaré rápidamente las posiciones. Esto significa que las posiciones idénticas se agrupan juntas. Todas bajo un mismo número de posición. Y entonces ya podemos crear la lista así. Hay algunas disponibles. Hay varias plantillas prediseñadas entre las que elegir. También sería posible crear la tuya propia. Si quieres organizar nuestra lista completa eficientemente, podemos añadir saltos de página estratégicos y otros elementos de formato al plan de proyecto para que todo sea perfectamente claro y profesional. Como puedes ver, el modelo 3D no solo es agradable a la vista, sino que también aporta un valor añadido real. Se crea de forma rápida y sencilla, y además sirve de base para la construcción, permitiendo una planificación coherente desde la fase de diseño hasta el armado. Además, esto te abre de manera efectiva la puerta al mundo del BIM para ti y tu equipo. Puedes añadir información en forma de atributos, intercambiarlos directamente a través de BIM Plus u otras plataformas, coordinar los modelos y comprobar las colisiones en consecuencia. Entre otras cosas, Allplan te ofrece fiabilidad inmediata en la planificación con visualización, cálculo de sombras y listados de cantidades en forma de informes. Aprovecha este potencial para trabajar y planificar de manera rápida, eficiente y preparada para el futuro. En Allplan estaremos encantados de apoyarte cuando empieces o hagas la transición, con consejos útiles y formación personalizada. Muchas gracias por tu atención y te deseamos mucho éxito en tu paso al trabajo en 3D con Allplan. Atentamente, el equipo de Allplan.